Vamos a hablar entonces hoy de lo que es el origen y formación de los suelos. Vamos a comenzar a hablar de eso y vamos a hablar de dos cositas. Una, lo que tiene que ver con origen y formación de los suelos. Entonces, para hablar de origen y formación de los suelos, hay que partir, les voy a hacer aquí como un resumen del tema, y ahí están pues las diapositivas para que las estudien. Entonces, básicamente, cuando hablamos de origen y formación de los suelos, entonces, ojo, ya definimos nosotros en la clase de ayer qué es lo que es un suelo. Y cuando hablamos del suelo ayer, dijimos que el suelo se formaba a partir de la meteorización de las rocas. Entonces, para yo comprender cómo es que se forman los suelos, porque estamos hablando de origen y formación, pues hombre, yo tengo que comprender entonces, volver a recordar lo que tiene que ver con la roca. Cómo se forman las rocas. Y recuerden ustedes que las rocas forman... Profe, Sí, señor. qué pena, profe, una duda. Para participar en clase, ¿y uno interrumpir o alza la mano? No, tranquilo, puede hablar. Pues tengo una dudita ahí, pues es una cosa muy sencilla, pero meteorización es lo mismo que erosión. ¿Tienen No, alguna diferencia? son procesos distintos. Esa pregunta es muy importante. Ya vamos a clarificar eso. Ojo, ya le voy a explicar eso. Entonces las rocas forman parte de la corteza, ¿cierto? Forman la corteza terrestre, que ya habíamos dicho. Entonces la corteza, permítanme un instantico, porfa, que es que me están dando aquí una llamada. Yo creo que esto sí. Entonces las rocas forman la corteza terrestre. Y la corteza forma parte entonces de la estructura interna del planeta, ¿cierto? Entonces, para nosotros empezar a estudiar y a entender esto, pues hay que comenzar por comprender todo esto. Vamos a contextualizar otra vez, o sea, hay que comenzar por analizar otra vez las rocas, entender otra vez lo que son las rocas. Pero antes le voy a clarificar aquí la pregunta al compañero básicamente. Diferencia entre meteorización ya enseñamos a ver lo que es la meteorización. La meteorización es el proceso de desintegración y o descomposición química de las rocas. Entonces, ¿qué es lo que hace la meteorización? Es como si la roca se pudriera, se descompusiera. Entonces, si imaginamos un perfil de una masa de roca como esta, tenemos un perfil de una montaña como este. Entonces, en una condición, en un momento dado, en un periodo de tiempo dado, todo esto es roca, según lo que vamos a discutir ahora y lo que ya vimos en los cursos de geología, seguramente ustedes vieron eso en su curso de geología. Entonces, todo esto es roca. Y esta roca forma parte de lo que es la corteza terrestre. Entonces, todo esto en un esquema de la corteza viene así, ¿cierto? Todo esto roca está por acá.
y ya debajo de la corteza está ¿qué? ¿Cómo llaman lo que está debajo de la corteza? El manto. El manto, ¿cierto? Pues todo esto es lo que es la corteza. Y debajo estaría el manto. Entonces, ¿qué sucede? Este material, corteza, que como vamos a ver enseguida, está compuesto por rocas. Entonces, la corteza o esta roca inicialmente estaba hacia el interior. Por todos estos procesos de tectonismo asociados a unas corrientes de convección que se presentan en el interior. Entonces, estas corrientes hacen o generan unos esfuerzos sobre los materiales encajantes que terminan deformando este material y desplazándolo hacia la superficie, lo emergen hacia la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta roca entra en contacto con el sol, con la lluvia o con el agua, pues, y hay presencia de otro ser por aquí, una persona muy dañina que hay por aquí, que es el hombre. Entonces esta roca comienza a experimentar un proceso de transformación o de degradación. Es como si la roca se pudriera. Entonces la roca lo que termina formando, se forma una masa de suelo que sigue el contorno de la topografía. Entonces ya aquí se forma lo que es el suelo. Entonces ya todo este material forma lo que llamamos el manto de meteorización, ¿no? Todo esto es el perfil de suelo del terreno. Y allá dijimos que es un suelo. Eso es lo que es la meteorización. Y estos procesos pueden ser físicos, como vamos a discutirlo enseguida, o químicos. ¿Cierto? Eso es lo que es la meteorización. Ahora bien, ¿qué es la erosión? La erosión es un proceso de desgaste de la superficie terrestre o de modelado de esa superficie. ¿Y por qué se forma o por qué se da? Entonces, la erosión es un proceso de desgaste. Desgaste de la superficie terrestre. Y esa erosión, que consiste en un proceso de desgaste, se da ¿por qué? Se da por unos agentes geomorfológicos. Entre ellos está la gravedad, está el agua, está el viento, está la nieve o el hielo, en el caso de la erosión glaciar. Y entonces esta erosión se divide en dos clases. Erosión geológica, que es totalmente natural, y erosión acelerada. En esta erosión acelerada, ¿quién mete la mano? Este personaje. Entonces, la erosión produce desgaste en la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir desgaste? La superficie tiende a aplanarse. Esa erosión entonces la producen los ríos y la produce el agua que un fulanito descarga allá sobre un terreno sin control, va labrando el terreno, va erosionando partículas, las va arrastrando, las va transportando, las arranca y las transporta de un punto a otro. Ahí decimos que se está erosionando el terreno. Entonces, la erosión tiene unas expresiones morfológicas propias en el terreno. Surcos, cárcavas, o la erosión puede ser simplemente laminar, etcétera, etcétera. Entonces son dos procesos diferentes. No sé si me dice entender con el compañero, si le quedó claro, ¿tiene alguna otra inquietud? Profe, sí, la idea ya quedó un poquito más despejada.
Bueno, entonces vamos a comenzar por entender esto. Entonces comencemos entendiendo otra vez cómo es que es la estructura interna de la Tierra. Recuerden ustedes que la Tierra tiene una estructura interna formada por una serie de capas concéntricas. Esas capas están divididas por la corteza, y la corteza está compuesta de rocas. Tiene un espesor promedio de 70 kilómetros, de entre 30 y 70, vamos aquí 70 kilómetros. Debajo está el manto. Ese manto está compuesto ¿de qué? De minerales en estado sólido. Profe, una pregunta, pero la roca no vendría siendo prácticamente eso, minerales en estado sólido. Sí, la roca está compuesta de minerales, pero el manto está compuesto de minerales solitos, no se ha formado la roca, o sea, no están asociados. Y finalmente tenemos el núcleo, no sé si logro hacerme entender. Y finalmente tenemos el núcleo. Este núcleo está compuesto de hierro y níquel fundidos, o sea, en estado líquido. Hasta aquí tenemos más o menos unos 2.900 kilómetros. Y hasta aquí, que es el centro de la Tierra, tendríamos más o menos 6.370 kilómetros. Ahora bien, esta es la estructura interna de la Tierra. ¿Qué sucede? Como aquí tenemos una sustancia muy caliente, a temperaturas del orden de, tenemos unos delta de temperatura, del orden de 6.000 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede? Esa sustancia está aquí todo el tiempo hirviendo. Esta sustancia que está caliente aquí, a 6.000 grados, hirviendo, intentará como salirse de ahí, de ese espacio donde está, entonces genera una serie de esfuerzos sobre todos estos materiales circundantes. Eso termina produciendo dos cosas: deformación de estos materiales y termina... En el núcleo irían lo que se llaman las cámaras magmáticas. En el núcleo estaría la cámara magmática, correcto. Entonces, digamos que aquí es como si uno aquí tuviera, el núcleo realmente lo vivimos en núcleo interno, y el núcleo externo y núcleo interno. Entonces, digamos que hasta aquí es como si tuviéramos el núcleo externo, que es del que tenemos la certeza se encuentra en estado líquido. ¿Por qué? Porque las ondas clínicas, que es a partir de las cuales se ha construido este modelo, viajan, y cuando se encuentran este fluido, pues ahí se pierde se dejan de rastrear. Entonces aquí, donde está alojado este fluido, es lo que se conoce como la cámara magmática. O sea, lo que hay aquí a 6.000 grados centígrados en estado líquido es lo que se llama magma. Esa sustancia muy caliente se llama magma, que es muy viscosa. Entonces esta sustancia trata de salirse de acá. En ese proceso hace esfuerzos y deforma todos estos materiales. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho que estas rocas, en una condición inicial que esto era plano, las rocas salen
o sobresalen y forma entonces las cadenas montañosas. Y el agua del mar se acumula entonces en una zona más baja. Entonces, estos procesos es lo que conoce como todos los procesos endógenos y que se dividen en vulcanismo, en sismos, en magmatismo, en metamorfismo, diagénesis, tectonismo, etcétera. Entonces, todos estos procesos son los que dan lugar a dos cosas. Uno, a la formación de las masas de roca, y ya vamos a mirar eso, y a la deformación de esas mismas masas de roca. ¿Hacia dónde vamos? A tratar de entender cómo es que se forman las rocas, para poder comprender luego cómo se forma el suelo, ¿cierto? Y para eso pues tenemos que entender la corteza, cómo está en este contexto. Corteza. Entonces ya nosotros sabemos dónde estamos. Estamos aquí. Corteza. ¿Cuándo? Entonces vamos a hablar aquí de las rocas de la corteza terrestre. Entonces ya todos sabemos que es una roca, ya lo definimos. Agregado de minerales. Obviamente es un agregado natural de minerales, ¿cierto? Lo forma la naturaleza. Dijimos que es una sustancia muy dura, que no se puede excavar por medios mecánicos. Y las rocas las dimos en tres clases. Rocas ígneas, que se forman ¿cómo? A partir de la solidificación de un magma o cristalización de un magma. Solidificación del magma. Y el magma, que es una sustancia muy caliente que está aquí en el interior de la Tierra, entonces simplemente cuando la presión, la temperatura baja, él tiende a ponerse sólido. Entonces se enfría y al enfriarse se pone una sustancia sólida. Entonces, si ese magma se enfría y se solidifica por aquí muy hacia el interior de la Tierra, muy profundo, entonces la roca que se forma sería una roca ígnea plutónica o intrusiva. Cuando el proceso de enfriamiento es lento, muy en el interior. Esas rocas tienen la particularidad de que la textura se llama textura fanerítica. Se alcanza a apreciar a ojo. Y si la roca se forma cerca a la superficie, o de hecho en condiciones ambientales, ya en superficie, esa roca se llama efusiva o volcánica. Efusiva o también conocida como roca volcánica. Que son asociadas a los procesos, entre otros, a los procesos de vulcanismo. Resulta que también hay otro segundo grupo de rocas que son las rocas metamórficas, que se forman a partir de una roca preexistente. Todo este proceso de formación de la roca es en estado sólido. Y se asocia al proceso de metamorfismo. Estas rocas metamórficas entonces se dividen en rocas metamórficas foliadas o esquistosas, y no foliadas.
Esos son los dos grupos de rocas metamórficas, foliadas o esquistosas y no foliadas. ¿Qué es eso de la foliación? Son unos planos paralelos que se vuelven planos de densidad de la roca. Hay unas diapositivas, las van a visualizar. Igual ahora la un paso en las diapositivas. Y finalmente están las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, entonces, son rocas que pueden tener dos tipos de orígenes. Se pueden formar por procesos de erosión, transporte, sedimentación y viaje y enterramiento, o sea, procesos diagenéticos, o por procesos bioquímicos. Vamos a diferenciar dos tipos de rocas sedimentarias: las rocas sedimentarias clásticas o detríticas, y las Profe, rocas qué pena, ¿me podría sedimentarias volver a repetir bioquímicas. lo que es una roca sedimentaria? Sí, las rocas sedimentarias son rocas formadas por procesos bioquímicos o por procesos físicos, para diferenciarlo más claramente. Ya igual en las diapositivas las vamos a pasar enseguida, vamos a ver. Aquí quiero es como hacerles un resumen o una contextualización del tema para entender esto de origen y formación de los suelos. Ahora, esto es lo que son las rocas de la corteza terrestre, ¿cierto? Entonces recordemos cómo están las rocas, en el contexto de la estructura interna de la Tierra. ¿Cuáles son los tipos de rocas? ¿Cómo se forman? Ahora bien, cuando estas rocas, por estos procesos de tectonismo, salen a la superficie, entonces al salir a la superficie, estas rocas van a estar en contacto con el sol, con el agua, y va a haber incidencia también del hombre en el área. Entonces, esto hace que debido a estas condiciones ambientales, las rocas experimenten un proceso que se llama meteorización. Meteorización. Entonces la meteorización actúa sobre las rocas. ¿Y qué es la meteorización? Es un proceso de desintegración física y o descomposición química de la roca. Vamos a escribir aquí de una manera grande, voy a escribir aquí general, ya las diapositivas están claramente definidos. Es una transformación de la roca. Profe, Sí, ¿será que usted enseguida me puede, por favor, aclarar lo de plutónico y lo de ya sería pues de efusiva? Porque, o sea, cuando el volcán ya, digamos que un volcán suelta ya su lava y está, está expuesta, pues, él se va secando y va formando como esa roca. sí. Pero entonces la plutónica queda interna, como, o sea, ¿cómo se forma? Porque se supone que ella todavía al interior va líquida. Lo que pasa es que, vea, inicialmente el magma está a unas profundidades superiores a los 2.900 kilómetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese magma logra ir ascendiendo, las condiciones de presión y temperatura se reducen, porque va estando más cerca de la superficie. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. cuando esas condiciones de presión y temperatura bajan hasta cierto punto, entonces esa sustancia muy caliente se enfría. Al enfriarse se solidifica y da lugar a una roca. Esa roca es la que llamaríamos plutónica y tiene unas peculiaridades.
Tiene unas particularidades. ¿Cuál? Que usted logra visualizar o diferenciar los minerales que constituyen la roca a ojo. Mire, esto es un ejemplo de una roca ígnea plutónica. Ahora bien, puede darse el caso, entonces, en el que la roca o el magma se acerque mucho más a la superficie. Entonces, al estar entre más cerca esté de la superficie, la presión y la temperatura obviamente se van a ir disminuyendo más, ¿cierto? Hasta llegar al punto en el que si está en condición ambiental, pues entonces obviamente la presión y la temperatura en la superficie con relación al punto desde donde viene el magma es muy distante, muy diferente. Entonces así da lugar a la formación de rocas efusivas o volcánicas, ¿cierto? O sea, son rocas asociadas a vulcanismo fundamentalmente. Entonces no sé si logro hacerme entender o cuál es la inquietud concreta. No, sí, era esa, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces la meteorización, ¿qué hace? Coge una masa de roca preexistente como esta y la transforma. Entonces vamos a decir aquí, hace una transformación de la roca, y voy a escribirlo aquí, en suelo. Ojo. Y esa transformación se da ¿por qué? Se da por dos mecanismos. Por meteorización física o por bueno, vamos a poner tres realmente. Meteorización química. Vamos a poner la biológica aquí también separada. Y por meteorización biológica. Todas tres hacen lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Contribuir a que este material muy duro, que se llama roca, se transforme en un material más blando que se llama suelo. Y entonces esta meteorización física la hay de varias clases. Entonces está la descompresión, está la gelifracción, está la termoclastia, la haloclastia, que son cristales de sal, y así sucesivamente. Hay otra serie de formas de meteorización. ¿Esto qué hace? Produce desintegración física. Oiga, esto produce desintegración física. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa de un tamaño lo vuelve en tamaños más pequeñitos. Lo parte en tamaños más pequeños. La meteorización química produce descomposición química. Y la meteorización química entonces comprende todas esas reacciones químicas que ustedes conocen. La carbonatación, la hidratación, la oxidación, reducción, hidrólisis, etcétera, y todas las otras que ustedes conocen.
Y la meteorización biológica es la que se asocia a seres vivos, o sea, a la acción de seres vivos. Profe, en la erosión intervienen mecanismos de transformación. ¿En la qué, perdón? En la ¿En la qué? erosión. En la erosión. Sí, que si en la erosión, ¿qué? Intervienen mecanismos de transformación química en la roca. No, pero es que esto no es erosión, acuérdate que esta es meteorización. Sí, sí, pero para diferenciar pues, más los conceptos. Por eso, pero que si en la erosión, no sé si le logro entender la pregunta, me la repite porfa otra vez. Y por ejemplo, si una roca se transforma químicamente, se puede también hablar de erosión. O esa es la diferencia entre... No, o sea, ¿cuál es la relación entre la meteorización y la erosión? La relación básica es que la roca cuando se meteoriza, al volverse suelo, queda más susceptible a ciertos procesos de erosión. Esa sería como la relación directa entre una y otra. Es decir, la meteorización predispone los materiales para que llegue la erosión y actúe sobre ellos con mayor agresividad o con mayor importancia. ¿Sí logro hacerme entender? Sí, profe. Es como un caso muy puntual. Por ejemplo, cuando hay lluvia ácida sobre un carbonato de calcio, por ejemplo, eso produce una transformación química. Entonces se dice pues que el agua de por sí pues, es un factor erosivo. Es por eso mi pregunta. Ya en ese entiendo caso, lo que quiere pues, decir. Eso, es que ya ahí mire que ese es un caso muy, muy particular. ¿Por qué? Porque entonces ahí se estarían conjugando dos cosas. O sea, eso es una forma de erosión que se llama erosión kárstica, ¿cierto? Y entonces se forma, ¿por qué? Porque lo que usted acaba de decir ahora, porque hay un proceso de disolución, que es una forma de meteorización, que es otra forma de meteorización química acá, disolución, que es también bien importante. Entonces, ¿qué sucede? Ese material sólido, rocoso, que es carbonato de calcio, se disuelve, y entonces al disolverse se forman cavernas o huecos dentro de toda esa formación, dentro de todo ese material. Entonces ahí hay como una combinación, digamos, muy particular o muy peculiar entre lo que es un proceso de meteorización y un proceso de erosión. Que me imagino que es lo que usted está llamando, sobre lo que está llamando la atención, ¿cierto? Lo que está notando. sí, porque precisamente es por ese ejemplo tan preciso es que me surge la duda o la diferenciación entre esos dos procesos. Entre meteorización y erosión. Exactamente. Es que ese caso es muy peculiar. ¿Por qué? Porque mire que de alguna manera, entonces dice usted que el agua está haciendo las dos veces. Está incidiendo en la meteorización porque está disolviendo el sólido. Entonces, de alguna forma, estrictamente hablando, estaremos hablando de un proceso de meteorización, pero al mismo tiempo está erosionando. Porque es la que está posibilitando que, o está cogiendo parte de ese sólido y se lo está transportando para otro lado. Entonces queda el vestigio de donde estaba el sólido. Y el vestigio es que una cavidad. Bueno, entonces la meteorización biológica se asocia a la acción de seres vivos y la hay de dos formas. Hay una forma de meteorización química por acción de ácidos húmicos. Y otra cosa que llama acción de cuña, que es como una forma de meteorización física. Entonces, esta relación, la meteorización vaya a actuar sobre las rocas. Y entonces esta roca, ¿qué le pasa? Al venir la meteorización y actuar sobre la roca se transforma en suelo. Eso es lo que termina sucediendo aquí. La roca se nos convierte en suelo.